Y ahora estamos de vuelta con La Bastardilla es Nuestra y con todo lo que los oyentes tecnoamantes estaban esperando, la muy pedida columna del Santo de los Drones, Darío Sandrone. Darío Sandrone, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien ustedes? Todo excelente. ¿Qué nos trajiste para volarnos la mente hoy? Hoy quería que hablemos un poco de qué es lo que pueden hacer los robots. Pero no los robots materiales, físicos, digamos, robots metálicos que nos sino los robots que circulan en internet, digamos, que, bueno, son como... Cuesta diferenciar muchas veces cuando estamos hablando con un sistema o con un algoritmo, ¿no?, que tiene ciertos patrones de respuesta y cuando estamos hablando con una persona de carne y hueso, ¿no? Entonces, la pregunta acá es si existe alguna manera de identificar cuando alguien es un humano o no lo es. Desde hace un tiempo hay como ciertos mecanismos, por ejemplo el CAPTCHA, ¿no? Diga que no es un robot. Sí. Pero el otro día vi un meme muy gracioso, un GIF donde un robot ponía con el dedito pulgar que no era un robot y entraba tranquilamente. Entonces, si los robots se desarrollan bien, van a poder poner no soy un robot. Sí, sí. Claro. No es muy complejo. Se supone que es una entidad que puede manejar mucha información y complejidad. Es decir, no le estamos poniendo una barrera muy insalvable. Basado en la honestidad, digamos. Claro. Y los robots ya han descubierto que pueden mentir. Sí. Por lo menos este robot, el principal... digamos que es algo de que siempre se ha dicho que no tenían los robots, la capacidad de mentir o de hacer algo que no esté en su sintaxis, ¿no? Claro. Por ejemplo, semántica. La película Yo Robot de Will Smith, ¿no? Que el robot no puede saber qué significa que alguien guiñe un ojo, ¿no? Claro. Puede ver el guiño de un ojo, pero no sabe cuál es el significado. Digamos, siempre se dice que los robots no pueden adquirir ese grado de semántica que tenemos todos nosotros. Digamos que todo lo que pueden hacer es simplemente identificar una gramática o un conjunto de signos. Pero yo quisiera traer acá dos casos célebres de robots que han podido engañar a los humanos en este aspecto. Uno de los 70, un robot psicoanalítico o psicoanalista que se llamaba Elisa, que fue muy famoso. Y otro más reciente que se llama Stats Monkey. ¿Stats Monkey? El mono de las estadísticas, por así decirlo, ¿no? Claro. Que no fueron muy generosos con el bautismo los creadores de este programa, porque veo que lo tratan... Por duda que tenga inteligencia artificial, que no tenga mucha autoestima. Sí. Después se quejan si los robots se vuelven contra nosotros y nos destruyen. De ahí viene el resentimiento robot, sí. Sí, totalmente. Bueno, pero vamos más atrás de esto. Es decir, acá esto ya fue planteado por un genio digamos que fue como un poco el padre de la informática, fue Alan Turing, ¿no? Que Alan Turing tiene dos artículos famosos. Uno del 36, donde plantea una máquina que sea capaz de automáticamente procesar información, una computadora, pero lo hizo como en planos, no había, después empezó a desarrollar. Pero después en el 50 saca un nuevo artículo que es muy famoso, que lo saca ya en una revista de filosofía, no de matemática, donde se plantea si las máquinas pueden pensar. Y en ese artículo él plantea un test para hacerle a las máquinas, en el cual nosotros tendríamos que decir que si la máquina lo supera, ya estaríamos en condiciones de decir que es inteligente, o por lo menos no podríamos decir que no lo son. El test, no sé si lo conocen, es muy famoso. El test de Turing, sí. El test de Turing consiste en que un observador humano tiene que estar fuera de una habitación hay dos habitaciones del otro lado de la puerta. En cada una de estas habitaciones, en una hay un humano y en otra hay una computadora. Yo hago preguntas y las dos me contestan sin que yo sepa quién está del otro lado, ¿no? Si yo en algún momento, en un porcentaje, pongámosle el 70%, yerro, es decir, me equivoco, tengo que admitir que la computadora es tan inteligente como el humano porque yo no los pude diferenciar. Claro. Ese es el test de Turing, es tan simple como eso. Al día de hoy, nadie lo ha superado, digamos. Es decir, vos, a veces cuando te aparece, por ejemplo, uno entra en la página del banco, por poner un ejemplo, y rápidamente te aparece un asistente que te habla, como un chat, y uno piensa que puede haber una persona. A las dos líneas ya te das cuenta que es un robot porque no te contesta. Claro. Bueno, el empleado bancario puede ser que sea un humano si no te contesta lo que le pregunta. Cansado de la burocracia y de la sucesión de los días interminables, un empleado bancario puede convertirse en... Sí. Pero aparte nunca te contestan lo que le preguntás, ¿viste? Entonces parece que podría ser incluso una máquina. Pero bueno, ese fue el test de Turing, que aparece en el cine en muchas... Por ejemplo, Ex Machina, la película, es un test de Turing en clave sexual, digamos. Claro. Que el juego es
si vos te podés enamorar de una computadora, significa que las computadoras tienen la misma capacidad de seducción que un ser humano. Claro. Y el juego ahí en la película es que ellos consideran que el humano es esa capacidad de seducción y no la inteligencia de procesar información. Entonces dice, bueno, una computadora te puede convencer de que hace respuestas coherentes, pero nunca te podría seducir. Bueno, entonces, porque eso únicamente se te da con las personas o con las entidades de tu misma especie, Claro. no es algo natural. Entonces la cuestión es si te puede, si de alguna manera te puede, y ellos logran que sí. Entre otras cosas porque le cargan a la computadora el historial pornográfico de la persona que hace el experimento, ¿no? Entonces Sí, sí. eso ya le da como muchas herramientas a la computadora. Para Además, un saber. cuerpo físico, es como en la película. Pero viste es que en la un película robot. no tiene cuerpo, ¿no? Es como... Tiene una bella cara, Sí. pero no tiene cuerpo, digamos. No O sea, tiene, claro, no tiene como el tejido del cuerpo, la piel. Sí. Como que se le O sea, falta. cuerpo. Sí. Tiene un cuerpo. No, tiene un cuerpo. Sí se desplaza, sí tiene extremidades, Sí, sí tiene un cuerpo. Sí. No un cuerpo. Claro, pero digo, de- el cuerpo ese no imita el cuerpo No, no humano. imita el cuerpo humano, En el sentido sino que es un cuerpo que se nota que es un robot. Sí, sí. Bueno, entonces la pregunta es hasta qué pueden llegar a hacer estos robots informáticos, ¿no? Esa sería la pregunta. Hay como muchos ejemplos, por ejemplo, cómo darte cuenta. El test de Turing tiene ciertas salvedades. Por ejemplo, no podés ser un informático experto en programas para engañar a la máquina. Es decir, no tenés que tener ningún saber. Tiene que ser una conversación y sin la conversación uno podés diferenciar cuál es la computadora en un porcentaje. Ujú. Entonces, la primera es que se hizo un programa que tuvo cierta repercusión por cómo pudo imitar a los seres humanos, porque el test de Turing se llama el juego de las imitaciones. Es decir, la cuestión es que tanto una máquina no que pueda pensar, sino que puede pensar en pensamiento, que puede imitar el pensamiento humano. Porque una computadora puede pensar mucho mejor que un ser humano, ¿no? La cuestión es, pero por eso nos damos cuenta que es una computadora, ¿no? Claro. Uno de los ejemplos que hay un objetor de Turing le dice, bueno, pero un ejemplo para darte cuenta, le pregunta, si vos le preguntas a alguien, no sé, el ejemplo que pone este tipo es el siguiente. Mirá vos, es un ejemplo de la década, claro, de la década del 60, del 70, pero uno lo podría pensar tranquilamente ahora. Dice, bueno, Linda, que es el nombre de una persona, es cajera en un supermercado, pero además va a manifestaciones feministas, tiene determinada vestimenta, podemos decir, porta un pañuelo verde. ¿Esta persona es cajera o es cajera y feminista? Entonces todos nosotros responderíamos es cajera y feminista con la información que tenemos. Una computadora por probabilidad sabe que tiene más chance de equivocarse si dice eso que si dice simplemente es cajera. Claro. Que lo permite. Entonces la nosotros ideología cuando decimos cosas afirmamos mucho más de lo que podemos sostener con la información que tenemos. Eso nunca lo haría una computadora. Bien. Entonces claramente te das cuenta cuál es un humano, pero no porque conteste todo bien, sino porque a veces se excede en su respuesta, cosa que la computadora siempre haría, digamos, en la justa medida de su posibilidad. Entonces, este programa que surgió en la década del 70 se llamaba ELIZA, que es de un tipo que lo que hace es trabajar en una empresa y se llama Joe Weizenbaum y trabajaba en el MIT y desarrolla un software que empieza a distribuir en las computadoras del MIT de una psicóloga. Que él no dice que es un programa en principio. Lo que dice es que iba a haber en red, en la computadora, un gabinete psicológico para quien necesitara contención, en el cual los empleados, cuando se sintieran agobiados o tuvieran algún problema que necesitan hablar con alguien, pudieran por chat hablar con esta persona, supuestamente, que era Elisa. La cuestión que era un bot, ¿no? Claro. Lo que hoy llamaríamos un bot, pero era muy experimental en ese momento. Pero funcionó muy bien. Es decir, hubo mucha gente que empezó a interactuar con ella, digamos, de manera sistemática, habitual, cotidiana, ¿no? Y pasado una semana, este programador avisa a todos que había sido un experimento y que no era una persona. La cuestión es que muchos de los empleados le pidieron que no la saque, que la deje, porque les ayudaba mucho a solucionar su problema. Pensé que no se ponía más triste la historia, pero es mucho más triste. O sea, a la gente no le importaba. Iba a que haber sea algún corazón robot. roto o algo así. Alguien se había Claro. enamorado de la psicóloga. Entonces, Her. tenía un truquito este programa, porque era muy novedoso. Porque funciona en una conversación. Y porque toma parte de lo que vos decís para ponerlo en esquemas de respuesta de su propia factura, Claro, digamos. claro, Es decir, lo que ella genera son respuestas y pone, digamos, en esos espacios en blanco
algo de lo que vos dijiste. A veces funciona bien, digamos, uno habla así con las personas, ¿no? Sí. Si no, no se comunica. Claro. Si no tomo algo de lo que vos decís para responderte... Si no, no hay identificación. Hay gente que no. Hay No, gente no. que Que sigue diciendo lo suyo. No registra, Sí, claro, sí, ¿no? totalmente. Digamos, monologuista, pero en general uno... Entonces acá tengo un ejemplo de uno de los diálogos. Ujú. Arranca la persona esta arranca con esta frase: todos los hombres son iguales. Bien. ¿No? Se supone que alguien que estaba bobeado ahí y en un momento tenía algo contra los hombres y todos los hombres son iguales. La computadora, Elisa responde: ¿en qué sentido? Ya tiene carnet de la matrícula profesional del psicólogo. Sí, sí. Ya lo tiene, ¿o ¿en qué sentido? Siempre nos están chinchando, perdón la traducción, no sé cuál será, chinchando de ser jodiendo. Claro. Con una u otra cosa, responde esta persona. Y Elisa responde: ¿se te ocurre algún ejemplo concreto? Llena 20 horas de terapia. así Bueno, de- sí. Bueno, mi novio me hizo venir aquí, le dice la verdad. ¿Tu novio te hizo venir aquí? Estirando el Guido Casca. Son 200 pesos. Dice que me paso deprimida la mayor parte del tiempo. Y la máquina contesta: siento oír que estás deprimida. Bien, o sea, la avanzó un palabra. casillero. Bien. Es verdad, no soy feliz, le dice ella. ¿Crees que venir aquí te ayudará a dejar de no ser feliz? Porque por ahí tiene como unos Claro, pequeños dijo no ser imperfecciones, feliz. pero bueno. Claro. Necesito ayuda. Eso parece claro, le dice esta mujer. Y Elisa le dice: ¿qué significaría para ti conseguir ayuda? Genial. Está muy bien, digamos. es lo Quizá que pasa, podría claro? aprender a llevarme bien con mi madre, responde ella, que ya entró en el listo. juego. ya Bueno, está. la dejamos acá. Che, mi psicóloga tardó 2 meses en que yo llegue a mi madre y Elisa te lo saca en 4 líneas. Claro. Saludo al colegio de psicólogos que claramente. Dice Elisa: háblame más sobre tu familia. Ya Está bien. entendió como el juego. Mi madre cuida de mí. ¿Quién más de tu familia cuida de ti?, le pregunta Elisa. Mi padre, tu padre. En algunas cosas te pareces a mi padre, le dice la mujer a Elisa. ¿Qué parecido ves? No eres muy agresiva, pero creo que me quieres, pero creo que no quieres que me dé cuenta. Y ahí le responde Elisa: ¿qué te hace pensar que yo no soy muy agresiva? No discutes conmigo, le dice ella. ¿Por qué crees que no discuto contigo? ¿Me tienes miedo? ¿Te agrada pensar que te tengo miedo? Yo ya está, digamos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Te agrada pensar que te tengo miedo? Mi padre tiene miedo de todo el mundo. ¿Qué más le viene a la mente cuando piensas en tu padre? Los abusones, responde ella. Y tiene algo que ver con el hecho de que tu novio te hiciera venir acá, porque Elisa puede recuperar no. las líneas Vinculó. anteriores. Excelente. Muy bien, ¿eh? ¿Cuáles son los códigos de los misiles? Ah, no. Claro, dice... los giros que tiene ella son, por ejemplo: ¿te gusta pensar que yo tal cosa? ¿O te gusta pensar tal otra? Y va metiendo ahí las palabras que van surgiendo en la conversación. Claro. Pero ¿qué pasa? Tiene puntos ciegos. Y por ejemplo, alguien que sepa de programación, por ejemplo, esta persona que ahora tiene un diálogo con ella, que yo voy a, que es el siguiente, empieza a ir a los puntos ciegos del programa. Por ejemplo, Elisa le dice: ¿qué tal está usted? Por favor, exponga su problema. Y el tipo le dice: me pregunto si los ordenadores pueden pensar. Y ella responde: ¿por qué menciona los ordenadores? Ya transpirando. Chispita, transpirando sobre los cables. Sudor que le cae de la frente. No computo. Error. Y él le dice: como usted lo es, pensé que podría preguntárselo. ¿Qué piensa al respecto? Acá está ya la cabeza. Ya se fue. Y acá responde, y acá ya se le ata la rama. ¿Ha pensado usted que es posible que ellos sean uno al que usted pensó que le preguntaría yo si puedo pensar? O sea, se le mezcla. Ya no, Ya sí. Y él le dice: hablemos de usted, no de mí. ¿Puede usted pensar? ¿Le gusta pensar yo no, usted o no? Claro, porque no puede responder a cosas de Claro. sí misma. No es reflexiva la computadora, Bien. digamos. ¿Qué le sugiere? Disculpe, le dice él, ya triunfador, ¿no? ¿Qué le sugiere eso? Dice ella, tratando de... ella, digo, ya Elisa. Pero, Tratando de volver. ¿qué le sugiere eso a usted? Dice él. Y Elisa dice: hábleme sobre lo que eso sugiere a yo. Ya, cuando interpelas... Pero es como el psicólogo, digamos. Cuando Sí. interpelas empieza a contestar como así, como cosas incoherentes. ¿Qué cree usted que yo quiero decir cuando digo tú? Le dice Elisa. La pregunta aludía a cuál de nosotros dos se refiere la palabra pensar.
Y ella responde, suponga que la pregunta aludía a cuál de nosotros dos no se refiere la palabra. Claro, ya se le... Ah. Es muy fácil identificar ahí ¿por qué no es un humano? Porque entre otras cosas nos tienen... Qué bully infantiles que somos. Nos estamos riendo de una máquina de los 70. ¿Por qué no se meten con los de ahora? ¡Juá! Habla raro. No, pero esta fue la primera vez que en la práctica un programa de computación pudo engañar a varias personas al mismo tiempo sobre que no era un programa de computación, sino Claro. una persona, digamos, ¿no? Lo que le faltan acá, que es parte de la semántica, son los que se suelen llamar las implicaturas conversacionales, digamos, un montón de cosas que nosotros decimos, pero que en realidad no es lo que queremos decir. Bueno, Claro. imposible que la máquina lo distinga. ¿Qué está pasando hoy de raro? Yo quería traer a colación otro ejemplo. Por favor, Sí. que no sea algo que onda Terminator. No. Bien. Justo iba a hablar de Para. Terminator. Yo tengo una pregunta. Con esas implicaciones conversacionales, ¿cómo Sí. reacciona una máquina frente a algo que decimos todo el tiempo que es sí, no, o no, sí? Como que no entiendo la pregunta. Sí, Perdón, no, mi no X. entender pregunta, Iván. Pregunta yo, ¿sí? No, es como es, sí. ¿Qué le sugiere a usted lo que está preguntando? ¿Cómo se haría? Nosotros decimos mucho, sí, no. Claro. No, sí. No, es que eso, ¿qué está haciendo ahora Google? Facebook y bueno, y Google también, que usan los micrófonos de los celulares ¿para qué? Justamente para que las máquinas se acostumbren o se adapten a nuestro lenguaje coloquial, donde está no, qué sé yo, y aprendan a generar patrones y árboles de decisiones para decir qué desecha y qué es sustancial, ¿no? Eso que para nosotros nos sale tan instintivo, para la máquina puede ser todo porque no tiene semántica, sino que todo es sintáctico, ¿no? Pero lo podría de alguna manera cuantitativa, si tuviera la enorme cantidad de datos, poder diferenciar lo sustancial. Y ahora lo tienen, digamos, en el sentido de que cada uno de nosotros tiene un pequeño sensor con los que estas máquinas ejercitan entender el lenguaje coloquial, ¿no? Pero sí, eso sería más que todo con cómo entender nuestro lenguaje hablado, ¿no? Y eso es lo que faltaba, que es lo que Google viene trabajando hace rato, y que ahora lo podemos hacer cualquier blog de notas de celular, vos hablas y te lo traduce a escrito, ¿no? Porque pueden procesar de buena manera nuestro lenguaje hablado, digamos, coloquial. Qué trucazo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Porque, claro, hay algo, Leibniz, ¿no? Pensador alemán, filósofo, 1673, inventa una pequeña rueda metálica que permitía hacer cálculos. Y hay una frase que él dice, bueno, esto va a permitir que todos los hombres excelentes no gasten tiempo en cálculos y que lo puedan poner su energía en actividades creativas. Ojo que no dice todos los hombres, dice los hombres excelentes. Sí, Supone sí, que sí. alguien iba a tener que estar manejando la máquina de cálculo, ¿no? Pero bueno, esta idea de que las máquinas pueden hacer el trabajo repetitivo y cotidiano y dejar al trabajo, si uno quisiera, creativo, más difícil, menos formulario, en manos únicamente de los humanos, ¿no? Entonces, surge un problema que tiene que ver con las crónicas, ¿no? ¿Qué es un cronista? A ver, que hay toda gente de letra acá tienen que tener una idea de lo que es el género de las crónicas. A ver, ¿no? cerebritos. A ver, cerebritos, ayúdenme en esto. Yo digo Una crónica es un recuento de un evento en una extensión larga, digamos. Es como Bien. la noticia sería en un formato corto, la crónica es más largo y crónica porque va en orden secuencial de lo primero que pasa a lo último que pasa. Y es narrativo, no interpretativo. Bien. Como crónica policial sería la mañana del día tal a tal hora, sucedió esto, 2 horas después Pero pasa se esto y supone así, que la así. persona, que el cronista, Sí. ha estado en el momento, ha visto el acontecimiento, testigo de- o ha vivido esa época, y lo que hace es como... Sí, puede también tener información del acontecimiento, no hace falta que te presente Claro. en momento a momento, pero Ah, sí, bueno. tiene que existir, se entiende, tiene que ser contemporáneo, porque son eventos, digamos, Pero alguien que, cercanos en el tiempo. alguien que cronica un montón de cosas que lee en los libros, es más bien otra cosa, no es un cronista. Se acercaría más... Como ¿cómo? un investigador. Un investigador, digamos. sí, un investigador. El cronista se supone que ha estado ahí. Por lo menos en un tiempo cercano al evento que Sí. está ¿Qué cronicando, digo? digamos. Percibe los hechos de un evento, de una época, Sí. los organiza y los escribe. Y ahí los más muchos cronistas son muy buenos, pero el talento radica en diferentes lugares de esos tres espacios. Sí. Algunos son muy buenos percibiendo, otros son muy buenos organizando la información, otros son muy buenos escritores. Sí, porque ¿no? tiene una visión subjetiva de los eventos, digamos, que viene del... Entonces, la crónica deportiva es como un subgénero, podríamos decir, de las crónicas.
Entonces, claro, hay un problema porque cada vez los eventos deportivos son más grandes y cada vez la empresa periodística cuenta con menos recursos para mandar cronistas a todos los eventos. Entonces el Departamento de Inteligencia Informacional de una universidad de Estados Unidos, que es la Western, me parece, la del noreste, es así, han desarrollado, se preguntó la siguiente cuestión. ¿Puede un robot de estos que estamos hablando, tipo Elisa, hacer una crónica de un partido de béisbol? Ese fue el proyecto que digamos, uno tendría que poner al robot frente a al partido de fútbol y que el robot pueda percibir lo que pasa, organizar esa información, procesarla, redactar un texto y escribirlo, digamos, no sé, por lo menos ordenarlo. Claro. Ahora, que vos me decís, ¿quién es el que me contaba hace un rato? Vos me contabas cómo es lo de Mirta Legrand. Que cuando nos contaba Darío acerca de qué íbamos a hablar hoy, me acordé que hace bastante poquito vi una publicación, supongo que sería en Facebook, no sé, yo soy de la gente que todavía usa Facebook, que era como alguien decía, le di 10.000 programas de Mirta Legrand a un robot. Sí. Para que me arme su propio programa de Mirta Legrand. Y era un programa de Mirta Legrand, solo que era todo muy delirante. Era una crónica del programa. Exactamente, y era como, entra Mirta Legrand, todos aplauden con una copa. Yo quería que se fueran los que y empieza a meter elementos que es como que no son de un programa de Mirta Legrand. Claro. O sea, son, pero están como en desorden. Sí, sí. Está vestida con pavo frío, como algo así. Sí. No sé. Claro, pues mezcla Sí. digamos. Esta gente ha ido por otro lado, porque claro, es muy difícil que un robot procese un objeto audiovisual como una película o un partido de fútbol. Pero, ¿cuál es la estrategia que han elegido? Hacen que el robot, digamos, hoy hay una condición social que hace posible esto, que es que todas las personas ponen la opinión suya en las redes. Incluso de las cosas que están haciendo en el momento, por ejemplo, viendo un partido de fútbol. Entonces este robot lo que hace no es tomar información del partido de fútbol, sino de todas las opiniones de las redes del partido de fútbol. De Twitter, de Facebook, de redes sociales y de páginas específicas de comentarios sobre el partido de fútbol. Y de todo eso toma esa información y empieza a sacar patrones. Es decir, si todo el mundo puso un comentario sobre la jugada a los 2 minutos, que fue un penal pero que el árbitro no cobró, eso es algo que hay que poner en la crónica, ¿no? Por lo tanto, entra en la crónica. Si todo el mundo menciona a tal jugador y en menos de una palabra de distancia hay un elogio o una palabra beneficiosa con ese jugador jugó bien, por lo tanto hay que poner que ese jugador jugó bien. O sea, que también puede fingir que da evaluaciones propias, o sea, porque también lo está recopilando. Sí. Positivo, bueno, malo, es como que... Ahí yo haría esa diferencia. Un cronista forma una opinión personal, da su verdad de la condición. Sí. El robot no puede hacer eso, pero sí puede organizar las opiniones personales de una vasta cantidad de personas y sacar los patrones y por lo tanto decir la verdad estadística. Claro, por eso fingir que que presenta una opinión. En realidad es una crónica de las opiniones, ¿no? Claro. Es una crónica de la opinión más que una crónica del partido. O sea, me parece que como nosotros podríamos entender a eso, es como si estuviera fingiendo que está dando su opinión, pero en realidad, por lo que entiendo que dice Sandrone, no puede fingir nada un robot, sino que lo que está diciendo es... Sí, claro. Toda esta gente dijo esto. Ahora, si vos lo lees sin saber que hizo todo ese proceso, podés pensar que, esa es la opinión del bot. Acá hay una crónica que hizo el robot que se llama StatMonkey, que hizo sobre un partido de béisbol en Estados Unidos. Acá tenemos al traductor del robot que lo va a leer. StatReader, a ver. StatReader. Sí. Ok. Begin. South Bend, Indiana. En el estadio Frank Heck, Tony Buchífero se puso el hombro a los Michigan State Spartans este domingo y les dio una victoria de 3-0 sobre los Notre Dame Fighting Irish. El lanzador Buchífero se encargó de que los Fighting Irish no anotaran ni un solo punto en las 9 entradas e inclinó así el resultado a favor de Michigan State. Buchífero eliminó a 5 jugadores rivales con sus lanzamientos y permitió solo 3 inatrapables del rival. Una única vez erró el lanzamiento, lo cual le permitió al jugador rival alcanzar la primera base. Matt Grosso, el veterano de los Fighting Irish, perdió en la 9ª y última entrada una gran oportunidad para su equipo. Bastante ¿qué les parece? A mí me parece que bastante conciso zafa, para hacer un robot. Antes que Niembro, digamos. Sí, sí. lo preferiría. Por favor. Pero yo digo, ¿pero por qué les decía lo de Leibniz antes? Porque ¿cómo lo están usando esto?
Es decir, yo tengo una empresa periodística, ¿no? Chiquita, digamos, Clarín, ponele, no sé, alguna de esas. Sí. Y yo tengo... Medio comunitario, digamos. Tengo 10 periodistas deportivos, pero tengo la C, tengo la D, la C, la B, qué sé yo. Entonces, a todas las ligas inferiores, partidos menores, qué sé yo, pongo los bots a cronicar y solamente dejo a los actores, a los cronistas humanos para los partidos importantes y primera división. Pero sin embargo, pongo en una página web o en mi soporte o en mi diario, cronico absolutamente todos los eventos. Obviamente algunos de manera automática con estos robots, digamos, y otros de manera humana. Claro. Y entonces la idea esta es que, digamos, uno puede dejar las tareas menores y repetitivas a las máquinas y abocarse únicamente a las importantes y que además donde se concentra. Como las reseñas de película. Claro, Puedo poner uno acá que el Joker es una película. Bueno, es interesante que lo mencione porque si bien el primer uso de del Stat Monkey fue las crónicas deportivas, Sí. automáticamente lo empezaron a usar en la sección espectáculos para cronicar eventos de espectáculos, por ejemplo, películas. Y acá tenemos, por ejemplo, una que hizo, no sé bien de qué película, me parece que es Top Gun o una de Top Cruise. A ver, vamos a ver si lo podemos Perdón, adivinar que solamente. lo que hace es interesante. Se mete en las redes sociales y recoge todas las opiniones. Por ejemplo, si ustedes entran ahora, pueden encontrar una vasta gama de opiniones de Guasón, donde todo el mundo está como muy interesado en decir lo que piensa de esa película. Pero además después entra a las páginas de crónicas, de ahí le llama agregadores, pero no sé cómo se llama, de comentaristas, de críticos de cine. Que se van sumando sus... Y se van sumando las Sería como la página Rotten Tomatoes. Claro. Que Bueno, agrega muchos comentarios de críticos. La nombra acá. Sí. Vamos a ver. Y de eso, de los comentarios de redes sociales, más lo que hacen los críticos de cine, elabora una... Ahí va. Vamos a ver. Tom Cruise comparte cartel con Caris Van Houten y Kenneth Branagh en la película Operación Valkyria. Ahí está. En este drama apto para mayores de 13 años, basado en hechos reales, se desarrolla la trama de un atentado contra Hitler en pleno apogeo de la Segunda Guerra Mundial. Cortito. Bien, pero está bien. Está digamos. bien, sí. No hay... Nunca Pero hacemos digo, una sinopsis tan buena nosotros. La verdad que nunca somos tan claros como eso. Yo diría tranquilamente podrían agregar Una statbot acá. Sí. ahora que se fue Romoli, digamos, Ahí en lugar va. de Romoli podemos poner... Pero vendrá una función que lo acelere al Claro, 50%, claro, digamos, claro, como que sí, se sí. pise las propias Sí, sí, palabras. sí, sí. Que diga, cada 2 por 3. para emularlo. Si nos estás escuchando, Franco, te queremos. Sí. Claro, bueno, entonces digamos, acá parece como reversionado el test de Turing en el sentido de que todo el tiempo nos está diciendo esto. Si una computadora puede escribir estos textos, si yo no lo hubiera dicho de dónde vienen, posiblemente usted lo lea, tranquilamente hubiéramos sugerido que la computadora, que este texto han sido escrito por un humano. En términos del test de Turing, tendríamos que decir que si no podemos diferenciarlo, entonces una computadora puede escribir crónica, ¿no? Claro. Es decir, si vos podés diferenciar cuando la computadora no lo hace, pero además lo que tienen es que de esa información que toman, se divide en dos la computadora y empieza a dialogar entre esas dos partes de la computadora que tienen un nombre, les ponen nombre de muñequito, y ahí empiezan a depurar la información hasta que quede un texto gramaticalmente correcto que pueden subir, ¿no? Mira. Que lo que yo decía es que lo que sucedió la otra vez es que esos dos que hablaban empezaron a generar un código de comunicación que los programadores no entendían, que después salió la noticia como que habían generado un lenguaje propio, Claro. que interesante, dos robots creados por nosotros empiezan a hablar en un idioma que no conocemos y entonces, bueno, nos ponemos nerviosos y lo desenchufaron. Claro, yo Los me acuerdo cuento. de ese experimento, no ponían a dos robots, o sea, a dos computadoras a arreglar un trato entre ellas dos por Claro. unas pelotas. Ujú. Y en un momento, cuando ya no podían llegar a un acuerdo, empiezan a como armar un lenguaje propio donde ya bueno, dijeron, ¡ay, Sí, no, sí, sí, ahora sí. van a Skynet. locas". Bueno, las computadoras que juegan ajedrez, lo que hace no la primera Deep Blue que le gana a Kasparov en el 97, que es una number crunch, digamos, simplemente trituran tanta información Claro. que gana. Pero las nuevas, la AlphaGo que le ganó al de Go, digamos, Luis Edol, Sí. lo que hace ya no hace eso, ya juega con inteligencia artificial, es decir, va mejorando su jugada. Se divide en dos y juega contra sí misma. O sea, primero empieza a jugar contra las grandes jugadas de los grandes partidos de ajedrez histórico. Incorpora toda la historia del ajedrez. Pero después con eso se divide en dos y empieza a jugar consigo misma y va Claro, aprendiendo entra un de proceso cada de jugada. aprendizaje. Digamos, vos te vas a dormir, apagás la luz y la dejás y venía el otro día y ya es supercampeón del mundo, digamos. Claro. Hoy en día es imposible. Mirá vos, en el 97 todavía ningún humano le había ganado a una máquina. Hoy en día es imposible que un humano le gane a una máquina. Y se invertió el proceso.
hoy en día los grandes jugadores de ajedrez juegan contra las computadoras para aprender de ellas nuevos movimientos, ¿no? Es decir, las máquinas han dejado de aprender de los humanos para jugar y ahora los humanos como que se invierte. Estamos a esto de la singularidad, chicos, yo les digo. Entonces, bueno, un poco la idea era traerles esta cuestión de que no tiene que ver con la capacidad de una máquina de pensar, porque las máquinas pueden pensar mucho mejor, ¿no? Es la capacidad de imitarnos, ¿no? Ese es una cosa totalmente diferente. Así que bueno, no me acuerdo qué más quería decir al respecto, pero me parece que con eso ya podemos estar cerrando. No sé si tienen alguna opinión. Sí, de una película quería hablar. Bueno, Her, ¿no? Por ejemplo. Her, gran ejemplo. Un sistema operativo que al principio es medio tonto, digamos, pero conforme va tomando hablando con vos, va aprendiendo de los incluso tus giros humorísticos, dónde hacerte un chiste, de tal punto que bueno. No, y también mucho, la tópica está en muchísimos cuentos de Isaac Asimov, digamos, generalmente van de eso, se va generando un robot, el robot empieza a aprender, construir otro robot, relacionarse y crear código con otro robot y empezar a construir un lenguaje nuevo. Todos los cuentos Asimov terminan en que los robots se vuelven inteligentes. Pero por ejemplo, otro capítulo interesante, otro lugar donde aparece esto de manera muy interesante es en Black Mirror, en el capítulo Right Be Back o el que vuelve la pareja muerta, una versión, una copia de la pareja muerta. La chica se le muere el novio en un accidente y alguien le dice, hay un software que vuelve a bajar en tu computadora, y al principio el software no pasa nada, pero empieza a generar los patrones de respuestas de tu novio muerto en las redes, en Facebook. Y eso lo hace mucho más verosímil, porque además el robot va aprendiendo de la charla con vos, digamos, va generando información, va haciendo lo que hacía Elisa, pero a otra escala, ¿no? Y en un momento le pide a la empresa, cuando llega un tope, que le permita las claves de acceso al mail y a cuentas privadas, porque si tiene, digamos, a cómo vos te expresás en privado, enriquece mucho más la experiencia que otra vez cuando vos... Hay gente que no tiene escribe en Facebook como en el mail, ¿no? Pero en general uno... ¿Está diciendo que hay gente que no tiene mundo interno? Eso está diciendo Sandrone, que son pura superficialidad vacía. No tiene filtro entre lo público y lo privado. Bien. Pero claro... Pensé que era más ofensivo. No. Y en algún punto, finalmente, llega a ser igual al novio. Claro. Digamos, en el sentido que no puede diferenciar... Y ahí uno se pregunta, bueno, ¿puedo hablar con este bot cosas que no hablé con mi novio? Y lo que me va a responder va a ser parecido a lo que me respondería, digamos. Si tengo un problema ahora que sucedió después, por ejemplo, que se me murió el novio. Puedo hablar con él y el bot me diría, ¿me consolaría como mi novio sobre su propia muerte o no? ¿O haría una cosa diferente? ¿No? Pero finalmente esta empresa además te ofrece un cuerpo. Cuando vos tenés entrenado el bot, digamos a estos niveles, podés comprar un cuerpo similar a tu novio y cargas con un pendrive ese programa que vos entrenaste en el cuerpo, bueno, que no funciona por motivos que vean el capítulo si no lo vieron, pero no funciona. Realmente lo termino poniendo. Guido Casca es un bot. Hay muchos bots que en lugar de un solo Guido Casca y cada uno está en un programa distinto. Creo que es un bot que recién está empezando a experimentar lenguaje con otras personas. Va por ese lado, se copió todo el... Claro. Yo me acuerdo del hermano de Guido Casca, que era un actor que desapareció. No sé si ustedes se acuerdan del hermano de Guido Casca. ¿En qué acto? No. Lo consumió Guido Casca. Claro, no. Lo absorbió. ¿Actuó en verano del 98? No, ahí voy a poner... Era Casca de pedido también. Pero no se acuerdan trabajó en series juveniles también. Pero hermano de Guido Casca, lo estoy googleando. Estoy googleando ahora mismo, stand-by. Guido Casca. Emiliano Casca, María... Emiliano Casca. Sí. A ver, esta cara... sí, Darío, pero muy... Te damos muchas gracias por venir a hablarnos de los bots, Guido Casca y la reproducción y desaparición de su hermano. Gracias, yo me quedo hablando con el hermano de Guido Casca. O su versión robótica. ¿Se acuerdan de él? Sí. Como una persona. No. Tenía rulos. Como Guido. Como Guido Casca. Y después escribió La Metamorfosis, un libro muy famoso. Bueno, muchas gracias, Darío. Gracias a ustedes, te esperamos para la próxima columna. Y nosotros ya volvemos con más batallas nuestras. Allá van